Bienvenidos a Endeudados con Libros, yo soy Arcy, su anfitriona, y hoy les voy a hablar de otro libro con el que me endeudé, edición San Valentín. Antes de empezar el episodio como tal, quiero desearles un lindo día del amor y la amistad. En realidad espero que tengan un lindo día y que tengan una linda cita con su pareja, una buena salida con sus amigos, o incluso si van a estar en casa, que tengan una linda estancia en casa. Así que, como ya sabrán por el título del episodio, hoy no voy a hablar específicamente de un libro, sino de clichés. Clichés en libros de romance. Así que nos vamos a poner un poquito aguafiestas por las fechas de San Valentín. Y más que nada hago este episodio porque la cantidad de clichés en los libros de romance abunda demasiado. Son demasiados, abundan. Para este episodio, en el que no vamos a hablar de libros, voy a dividir los clichés en dos categorías: los clichés inofensivos y los clichés peligrosos, ¿ok? Los inofensivos son estos clichés que limitan la historia y los personajes, es decir, que son aspectos y características demasiado obvias que no le dan pie a la evolución del personaje o a la historia, se quedan estancados. Y los peligrosos son situaciones que hacen apología o actitudes criminales. No sé si escuchan los perros de fondo. Les digo que mi casa tiene paredes de papel. Pero volviendo al punto. Los clichés peligrosos, retomando un poco, son aquellos que hacen apología al crimen o a actitudes tóxicas. Entonces, son peligrosos. Les voy a llamar clichés en este caso porque estamos hablando de clichés, entonces tiene que ver. Además, porque este tipo de situaciones en los libros y en las películas, en todos lados, se está volviendo demasiado predecible y lo han estado romantizando demasiado. Pero ya llegaremos a ese punto. Para este episodio solo anoté 9 puntos, por lo que espero que este episodio sea un poquito más largo que el anterior. Y estos 9 puntos son específicamente los que más detesto. Los que si los leo en un libro, dejo en automático el libro. Hoy no hay alerta de spoilers, aunque pondré un ejemplo de un par de libros, específicamente uno. Pero en realidad no creo que merezca la pena darle la alerta de spoiler. Pero vamos comenzando. Vamos a empezar por los clichés inofensivos. Número 1. Romance forzado entre protagonistas. Independientemente de la orientación sexual de la pareja, aquí en realidad no importa nada, se apagó el foco. Ok, volvamos. Independientemente de la orientación sexual de la pareja, en realidad este punto no importa. Se ha vuelto demasiado predecible que fuercen el romance entre los personajes cuando tienen la más mínima química entre ellos. O sea, es un romance que no tiene más explicaciones, no tiene más sucesos, nada, ¿saben? Y desprecio eso. Necesito más contexto yo. Por poner un ejemplo, es como esa parejita de secundaria que después de empezar el año escolar, de que pasaron los primeros 15 días, ya son novios. Así de forzado. Desprecio ese cliché. Número 2. La chica o el chico únicos y diferentes. Yo creo que este cliché lo desprecio más que el anterior. Pero los personajes que tienen personalidades serias, recatadas, un poco antisociales, ¿no? Nerd, oscuro, rebelde, adicto a los libros, etc. Esta versión suave de los pick me en general, no, no. Creo que en su momento darle como este tipo de personalidad a los personajes funcionó. Por poner un año o una década, yo creo que la década de los 2000 y tal vez un poco de los 2010, funcionaba este cliché, pero ya no. Te limita a encasillar a los personajes en personalidades que ya están muy acabadas, siendo que en el mundo hay una diversidad enorme
de contextos, de situaciones que generan a la persona. Entonces, creo que ya está demasiado rebuscado darle este tipo de personalidades únicas y diferentes, ¿no? A los personajes. Entonces ya me cae mal este cliché. Ok, los siguientes 2 puntos son muy parecidos y son muy cortitos. En realidad no les puse casi mucha explicación porque con el título del punto se van a dar cuenta por qué. El número 3, que en la pareja uno es pobre y el otro es rico. ¿Cómo por qué? Es lo mismo que el punto anterior. La cantidad de contextos es inmensa como para seguir usando este cliché de uno es pobre, uno es rico. Es prácticamente la canción de Amor Prohibido de Selena, ¿saben? O sea... Número 4. Los chicos populares son ricos y capitanes de equipos deportivos. O sea... Ay, no. Nomás de pensarlo me hace enojar. Pero justo vuelve al mismo punto donde encasillas y no dejas evolucionar a tu personaje dándole esta personalidad de que es el chico popular, es el capitán del equipo, que tiene una posición económica bastante buena y que aparte está posicionado en lo alto de la jerarquía social de la escuela, ¿no? En realidad no les da profundidad a los personajes. Siento que ya perdieron la sustancia, vaya. Estoy siendo muy repetitiva, pero tengo que hacerlo para aclarar mi punto. Y casualmente son rubios. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Necesito que alguien me explique eso, porque no lo entiendo. Número 5. Mayoría de las historias de romance son escolares. Muy bien. Comprendo que se use la época escolar para contarles historias de amor, porque es donde la mayoría experimenta el primer amor. Y es más lindo como rememorar esa época por la nostalgia. Y además por la inocencia de la edad que estás experimentando cosas nuevas, ¿no? Incluso suena inocente el romance de oficina. Todavía hasta ahí me suena como súper nuevo la experiencia de romance de oficina. Pero como cliché en las historias ya está demasiado usado. Mucho. Creo que llegó al punto donde se desdibuja la raya entre escuela y trabajo. Se volvió a apagar el foco y se volvió a prender. Creo que mi foco ya está fallando. Pero bueno, no es el punto. Repitiendo. Creo que ya llegó al punto donde ya no sabes qué está pasando. Se desdibuja como la línea entre romance y ocupación. Ya sea escuela o trabajo. Entonces termina siendo como un revoltijo ahí medio extraño donde parece que los adolescentes no van a la escuela y donde los godines no van a trabajar. O sea, como porque, en serio, ya está demasiado usado. ¿Por qué no puede haber un romance entre 2 personas de 40 años en un tianguis? Que tengan su puesto de tianguis. ¿Saben? O sea, ya. Actualización de el foco. Ha pasado mejor vida. Ya no jaló. Se apagó y ya ahí quedó. Estos 5 puntos fueron los clichés inofensivos. Si se dan cuenta, estos clichés, en lugar de sumarle a la historia, ya le restan. Pero pueden pasar desapercibidos, incluso puedes ignorarlos aunque estén de que súper visibles en la historia. No dudo que estos clichés puedan mejorar, puede ser muy clichado, pero puede ser una historia agradable y disfrutable. Por ejemplo, el primer cliché del que hablamos, el romance forzado entre protagonistas, no creo que pues sea algo a que se le pueda sacar mucho jugo, pero yo confío en que ustedes son ingeniosos. Otro ejemplo sería el número 3, que sería uno es pobre y otro rico. Repito, no dudo que se le pueda sacar jugo y que se pueda hacer una buena historia a base de este cliché. No lo dudo, pero ya está demasiado usado y rebuscado, entonces creo que
se tiene que buscar la manera en ya dejarlos atrás, ¿no? Y hacer unos nuevos. Pero bueno, ahora vamos a pasar a los clichés peligrosos. Estos sí necesito que se pongan serios porque en realidad son preocupantes. Los he estado viendo ya en muchas historias contemporáneas que están hechas o dirigidas hacia el público joven, adolescente, y en realidad es preocupante. Entonces, vamos a comenzar. Ok, antes de empezar ahora sí bien, voy a dar una pequeña explicación. Estos clichés o estas situaciones las vamos a poner de peor a horrible. Vamos a ir subiendo de grado y aunque todas son preocupantes, creo que las últimas 3 son las más preocupantes. Entonces, punto número 6, la romantización de las relaciones tóxicas e insanas. Aspectos como los celos, el ser posesivo con tu pareja y estarte peleando con ella todo el tiempo y pasarlo como es su forma de demostrar amor o en realidad si me quiere, no. No se le puede vender esto a un público adolescente. No, basta. O sea, desde ahí vamos mal. Vería esto yo como tal vez un fetiche en cuestión de los celos en una pareja y que esa pareja esté de acuerdo o acepte como esa dinámica y que ambos estén de acuerdo. Ok, pero fuera de eso, no. Es demasiado peligroso seguir escribiendo y venderle esto al público. No. Número 7. Romantizar y normalizar el acoso. En este punto, todos nos hemos topado demasiado acciones como el beso robado, las caricias, el acorralamiento, en especial en los libros de Wattpad, ¿ok? Y para este punto voy a poner de ejemplo un libro que salió de Wattpad y de hecho lo pueden encontrar ahí. Pero hacer parecer estas acciones como un interés romántico, no. Que ojo, si ambas partes están interesadas uno en el otro y llegan a hacer estas acciones, bueno, ya es romántico y atrevido, ¿no? Si es que tienen interés mutuo, que quede eso bien claro. Pero cuando una de las partes no tiene el más mínimo interés, y aunque fuese muy mínimo, eso es acoso en todas sus letras, ¿ok? Y ya lleva varios años romantizándose el acoso, entonces ya creo que ya debemos de parar. Ya. Ahora, el libro del que les digo que pueden encontrar en Wattpad se llama El chico de arriba, de Mary Jane. Les recomiendo buscar el capítulo 8 y el capítulo 13. Yo no lo voy a contar aquí, no lo voy a narrar, porque les juro que cada que me acuerdo de esos capítulos me da rabia, me da demasiada rabia. En serio, no puedo. Nada en contra de la escritora, pero no, la historia no. Ok, los siguientes 2 puntos son puntos muy delicados, por lo que voy a tratar de hacer la explicación lo más concreta posible para no tocar fibras sensibles que de por sí ya va a tocar, pero voy a tratar de ser concisa. Número 8, la romantización del abuso. En realidad creo que este punto no necesita muchas más explicaciones, pero lo agrego porque justo es demasiado preocupante y muchas de estas situaciones en los libros los hacen pasar como un amor muy difícil, ¿saben? Y eso es demasiado peligroso. Por poner un ejemplo, también el libro que les mencioné anteriormente del chico de arriba, específicamente el capítulo 13, y los libros de Colleen Hoover. Les digo, este punto es demasiado preocupante porque justo se les vende a adolescentes, mujeres jóvenes, quienes son las que más consumen el género romántico, y es fácil hacerle creer a la audiencia, no a la audiencia, al público al que se le vende, que es romántico, ¿ok? En este momento del contexto histórico es demasiado fácil,
por lo que es preocupante, es peligroso. Entonces, como escritores jóvenes, les pido por favor que tengan mucho cuidado cuando escriban acerca del abuso y siempre háganlo desde un punto crítico, ¿no? Nada desde el punto de romantizarlo, no. Número 9. Romantizar el secuestro. Repito, como en el punto 6, si no me equivoco, como un fetiche consensuado por una pareja, que sea un acuerdo entre ellos dos, ok, está bien. Fuera de ahí es otra cosa, ya pasa una raya, un límite. Entramos directamente a los síndromes de Estocolmo y de Lima, entonces ya eso se tendría que ver desde un punto crítico y psicológico, no de un punto romántico. Sencillamente no. Si recuerdan, en el primer episodio del podcast hablamos de que el romance entre Lucy Gray y Snow no era un romance, sino que era más un síndrome de Lima, porque a Lucy Gray no le quedaba de otra más que confiar en él y se encontraba en la situación más horrible y vulnerable de su vida, por lo que Snow le sacó provecho. Entonces, justo, romantizar el secuestro, porque prácticamente eso era lo que vivió Lucy Gray, ¿no? Y también en el episodio 2 de El Jardín de las Mariposas, lo que vivió Inara con Desmond, es lo mismo. Eso ya no es un romance, ya no es un amor en momentos difíciles, no. Es apología directa al crimen. Entonces, repito, si se va a escribir acerca del secuestro, que sea desde el punto crítico, psicológico y criminalístico, se podría decir. Entonces, tengan mucho cuidado. Ese punto número 9 fue el último de la lista. Yo sé que hay muchos más clichés y que siguen saliendo más, así que no duden en dejarme en los comentarios y hacemos otro episodio, ya no específicamente de romance, sino de cualquier otro género. También podemos concluir que es claro que debemos ser un poco más estrictos con los nuevos escritores y que los nuevos escritores tienen mucho camino por recorrer porque ya son demasiados clichés, ¿no? Volviendo, hay que ser un poco más estrictos con los nuevos escritores para que puedan mejorar y hacer sus historias menos predecibles, aunque al inicio va a ser un poco difícil. Y pues claro, evitar en la mayor medida de lo posible los clichés inofensivos y evitar a toda costa y dejar de lado totalmente los clichés peligrosos. Porque en serio, la cantidad de clichés peligrosos que he visto en los últimos años en libros y en películas, que es donde más lo he visto, me resulta demasiado preocupante. Porque lo hacen pasar como romántico, pero en realidad es un crimen. Es una situación terrorífica, entonces no. Otra cosa que les quiero comentar es que recuerden que ser escritor es mucho trabajo, requiere de mucho aprendizaje, mucha lectura, mucha prueba y error, demasiado. Su servidora estuvo en el taller de escritura en la preparatoria y ahí me di cuenta que es muy difícil, no es nada sencillo. Y en mi familia hay un escritor que es mi papá, entonces me ha tocado verlo de cerca y son muchos años de estudio y muchos años de errores y meter la pata. Entonces, ojo con eso. Pero a los jóvenes escritores, no se desanimen tan pronto por el comentario. Al contrario, ustedes ya cumplieron con lo más difícil, que es comenzar a escribir. Solo hay que pulirlo y hay que seguir aprendiendo, porque es muy importante. Ahora sí, ya para ir cerrando el episodio, les voy a dar la recomendación. La recomendación de hoy no es un libro, sino que es un webtoon llamado El alma al diablo. Espero de vez en cuando recomendarles webtoons y novelas gráficas, porque también es literatura, hay que aceptarlo. Acerca de este webtoon de El alma al diablo, es una historia muy linda, la recuerdo con mucho cariño. Es de romance, justo, bien a la época, y
El estilo de dibujo es joya. Les juro, me encantó. Es una historia concisa. Me encanta, me encanta. En realidad no tengo más historias de romance que recomendarles porque no soy gran fan, pero ese webtoon me gustó muchísimo. Eso sería todo por el episodio de hoy. No olviden darle me gusta, comentar, suscribirse y activar las notificaciones para que les llegue el próximo episodio, porque sí nos vamos a tardar un poco en hacerlos y en subirlos, en especial porque ya empezó el semestre, entonces ya andamos ocupadillos. Y otra cosa, pásensela chido en San Valentín, en serio. Aunque sea solos, diviértanse, vayan y cómprense su comida favorita, pongan sus películas favoritas, salgan, hagan lo que les guste. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en el próximo episodio con más deudas literarias. ¡Chao! Por cierto, no les di bien el contexto del foco, pero desde antes de que empezara a grabar el episodio ya se estaba prendiendo y apagando. Y yo pensé, bueno, ya va a quedar ahí, ¿no? El foco. Pero hace rato que se apagó ya definitivamente. De pronto se escuchó un golpe detrás mío. Y detrás mío hay unos libreros con cajas. Y yo así de, no empiecen a asustar. Estamos ocupados grabando. Tenemos que subir episodio. No, fue la tubería. Pero bueno, esperemos que para el próximo episodio no nos estén espantando. Ahora sí, ya, bye.